Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. En el Palacio de Quintanar, en Segovia, han montado una exposición panorámica de la artista madrileña Ángela Nordenstedt, donde se realiza una panorámica de la creación de esta artista en sus últimos 30 años. Podemos comenzar por lo que ella ha denominado su arqueología personal, donde tenemos esencialmente un montón de dibujos de hace esos 30 años para acá, en los que recorre no solamente las diferentes técnicas de dibujo y pintura con las que ha ido experimentando, sino también muchas de las temáticas que han obsesionado a Ángela en su creación. Desde la propia figura femenina, en la que ella parte de sí misma para tratar de reconocer esa figura, al motivo floral, en particular el de las rosas, que vamos a ver que ha sido un continuo a lo largo de toda su obra. En esta arqueología personal podemos encontrar el buen dominio que Ángela tiene del dibujo, un dibujo que, aunque pueda parecer caricaturesco, tiene ese rasgo de poder identificar rápidamente la historia que se nos quiere contar, hasta otros trazos más atrevidos y que nos preguntamos si estamos dentro del proceso creativo cuando el artista está experimentando nuevas soluciones o si la obra ha concluido. Es indudable en este sentido, puesto que estamos en una panorámica de más de 3 décadas, es muy fácil poder distinguir el artista joven que llega con ciertas ganas de revolucionar el panorama, planteando nuevas ideas, en donde la mano fluye rápida pero sin realmente llegar a rematar, o dejando demasiadas puertas abiertas porque considera que el espectador es capaz de completar la historia que quiere transmitir, al artista más veterano, que vamos a ver según avancemos por la exposición, en donde ese artista entiende la necesidad de cerrar, de alguna manera, completar la historia y facilitar la lectura de su obra por parte del espectador. Como decía, hay 2 temáticas mayores que ha empleado Ángela a lo largo de su obra: la figura femenina, el motivo floral, y los ha ido combinando, incluso dándoles unas temáticas en algunos casos un tanto chocantes, porque la idea está en, a partir de esos 2 soportes, esa mujer, esas flores, ir desarrollando los temas que a Ángela le han podido inquietar y a través de los cuales quiere mostrar cómo el arte no es estética sin más, sino un soporte para transmitir historias, un soporte que nos permita reconocer desde los problemas cotidianos de nuestra vida regular hasta aspectos muy, muy concretos. Hablábamos de experimentación, hablábamos de ese gusto por la búsqueda de nuevas soluciones en la obra inicial de Ángela, que a la larga nos permite entender hasta dónde ha llegado la artista en la actualidad, de modo que si puede haber cierto choque por parte del espectador hacia la obra que está viendo, tiene que entender que lo que estamos sobre todo es verificando el origen de lo que vamos a encontrar en una obra madura que personalmente consideramos está logrando historias mucho más atractivas. Aquí tenemos una serie de acuarelas dedicada a una historia ampliamente conocida, la de Caperucita, que vuelve a presentar a la figura de la mujer, en este caso ese personaje femenino de la niña Caperucita enfrentándose a los problemas que pueden rodearla, simbolizados en el lobo. Es una historia infantil, pero que trasladada al terreno del arte, y aunque sea con trazos amables, rápidos, sencillos, fácilmente detectables, puede servir como soporte para toda la historia de esa persecución a la que puede estar sometida, en este caso esta niña, que contrasta con estos vídeos que hace en los que la propia Ángela se utiliza como modelo de sí misma, de la mujer oprimida. Nos cuenta Ángela que ya parte de la reocupación de los talibanes en Afganistán, de las instituciones de poder que han vuelto a marginar a las mujeres dentro de la sociedad. Y es cierto que en este caso, frente a esa historia de Caperucita, que podía tener una carga simbólica fuerte, pero con toques estéticos agradables, en estos vídeos de opresión femenina, el resultado es incluso desagradable, porque no busca Ángela recrearse en la obra de arte, sino golpear al espectador con estas escenas que, insisto, no buscan esa estética bella. A partir de ahí,
Pues continúa la experimentación y ya en procesos que pueden datar de un par de décadas atrás, algo menos, entramos en un terreno en el que Angela Nordenstedt ha experimentado en los últimos lustros de la búsqueda de técnicas repetitivas a partir de las cuales generar la obra de arte. En este caso estamos ante representaciones florales, recordemos la flor como uno de los grandes motivos en la creación artística de Angela, que son tratados con formas caleidoscópicas, en las que la figura se refleja, se desdobla y a partir de ahí se van creando composiciones en principio inesperadas. Es una de las magias que tiene el caleidoscopio, que sabemos que podemos encontrar el equilibrio en la imagen en el hecho de estar reflejado, en el hecho de tener ese efecto de espejo y gracias a ello entender las dos mitades, la original y la reflejada, pero que nunca sabemos hacia dónde nos puede conducir y que vuelve a marcarnos ese camino que en gran medida ha gestionado la creación de Angela de el experimento como fase previa a la creación per se. Tiene una historia que contar, esa historia tiene que someterse a determinados procedimientos y después veremos cuál es el resultado. Este mismo juego se hace con lo que llama paquetitos, donde ella reúne un conjunto de telas, de objetos asociados a esa industria textil y los crea en esos paquetitos. Parte de una triste reflexión, la vivida tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, donde en muchos casos de las personas que desaparecen lo que nos quedan son restos asociados a ellos, en muchos casos son sus ropas. Y a partir de ahí, durante casi una década, Angela Nordenstedt estuvo investigando cuál es el resultado de apelmazar ese recuerdo que queda de la persona, de la que solo nos quedan sus vestiduras, o a que nos quedan ciertos objetos cotidianos con los que puede convivir. No es un mensaje inmediato, y este es uno de los riesgos que corremos cuando recorremos la obra de Angela Nordenstedt y mucho del arte contemporáneo. Insisto, la obsesión del artista por tener un tema en la cabeza, experimentar con la forma de representar ese tema y presentárselo al espectador no como una obra cerrada, fácilmente comprensible, sino invitando a ese espectador a que sea él el que complete la historia. Esto choca con obras más recientes, en las que partiendo de ese modelo del trazo rápido, insistentemente repetido, sin embargo genera imágenes que son más fácilmente reconocibles. Aquí lo que nos encontramos es ante paisajes donde el protagonismo parece recaer en esos trazos que crean horizontes acuosos. Estamos ante lagunas donde la vegetación crece y que se van desarrollando a lo largo de una perspectiva vertical. Es indudable que hay un recuerdo a las composiciones pictóricas del mundo extremo oriental, sobre todo chino, donde los cuadros hay que recorrerlos no desde el punto de vista de la perspectiva tradicional europea establecida por Brunelleschi en 1400, donde toda la imagen queda contenida dentro de un plano único, sino atravesando el cuadro desde un punto inicial, quizás en la parte inferior del mismo, y a partir de ahí ir viajando a través del cuadro. En esa pintura tradicional china suele haber una serie de elementos, personajes, horizontes urbanos que permiten una más fácil comprensión del recorrido que el artista establece. Partiendo de ese mismo modelo, de esa lectura de perspectiva vertical, Angela Nordenstedt, siempre ensayando con la repetición de un motivo que insiste una y otra vez en la obra, ha creado estos cuadros más amplios y sobre todo estas pequeñas representaciones, algo así como unos tondos, unos pequeños azulejos que de manera casi íntima crean un paisaje en el que el espectador se puede sentir cómodo, lleva a cabo un recorrido asumible. Es algo que, para simplificarlo, te lo puedes llevar a casa, lo podrías colgar frente a tu mesa de trabajo y te serviría como un horizonte inesperado a partir del cual lanzarte a ese viaje por la perspectiva vertical y a la larga hacia los lugares inesperados más allá de los límites establecidos por la propia materialidad de la obra, por ese soporte rectangular o circular donde Angela ha llevado a cabo ese desarrollo de paisaje. Para nosotros, este conjunto de paisajes de clara reminiscencia oriental posiblemente son los más
exquisitos, los más elegantes que nos encontramos en esta panorámica que han hecho en Segovia de Ángela Nordenstedt, y a la larga en el que nos podemos encontrar más cómodos como espectador enfrentándonos a la obra de arte, si por arte lo que queremos es una historia que nos evoque determinadas sensaciones, no necesariamente placenteras, pero quizás no tan agresivas como los vídeos en donde se rememoraba la mala situación de las mujeres afganas. Curiosamente, estas imágenes de estas perspectivas orientales, que han sido parte de la creación de los últimos años de Ángela, en la exposición han tenido un tratamiento menos destacado que el resto de obras que estamos recorriendo. Y a la larga, el hecho de alguna forma apelmazarlas en estas vitrinas hacen que se escapen mucha de la magia que podían encerrar estos pequeños pero interesantísimos paisajes, y que viene a demostrar cómo la comisaria de la exposición ha preferido apelar a toda la experimentación que estábamos viendo en las obras previas, en donde aparece la figura propia de un artista iconoclasta, rupturista, que busca acabar con las maneras más habituales de comprender el arte, frente a estas otras obras en donde, insisto, el espectador se puede encontrar más cómodo a la hora de disfrutar del arte, a la hora de entenderlo, a la hora de apropiarse de la historia que el artista estaba queriendo transmitir. Hemos querido terminar este recorrido por la exposición dedicada a Ángela Nordenstedt con una gran instalación, en este caso dispuesta en una forma alternativa a como ha podido presentarse en otros lugares, puesto que se ha creado una especie de U alargada para ofrecer esta imagen de el Río Negro, un recordatorio de las experiencias vividas por un personaje shakespeariano, la Ofelia de Hamlet, esa mujer acosada por la gente que pretende que ella tome decisiones, que tome partido, que sea capaz de encontrarse a sí misma, un acoso en muchos casos más psicológico que de otra manera. Una historia a la larga que, partiendo de ese personaje shakespeariano, sin embargo, podría funcionar para cualquiera de nosotros, en donde nos encontramos en un río, por tanto en un continuo movimiento que es nuestra vida. Las rosas, recordemos las flores como uno de los elementos protagonistas de la creación de Ángela, que van simbolizando nuestra psique a lo largo de ese tiempo que recorremos a través del río. Una rosa que, según vamos avanzando por este río negro que el artista nos establece, va ganando en detalle, va ganando en profundidad, va ganando en riqueza, con una psique cada vez mejor establecida, que no significa que estemos logrando un resultado exitoso, sino que progresivamente nos vamos construyendo mejor a nosotros mismos. De nuevo, la lectura no es inmediata, no es algo que el espectador pueda traslucir en un primer vistazo al observar este río negro, pero esa sensación de acoso psicológico sí que está presente. A la larga, según vamos recorriendo este río negro, sabemos que algo está ocurriendo, no solamente en la mente del artista, sino que el artista quiere que ocurra algo en la mente del espectador. Bien, una vez más, dentro de estos modelos de experimentación propios del arte contemporáneo, que, como vemos, ha dominado buena parte de la creación de Ángela Nordenstedt, que siempre nos deja la puerta abierta para que el espectador complete la historia, que no siempre es sencillo para que los que acudimos a la exposición podamos entender la historia que nos quiere transmitir, pero que en cualquier caso, y como hemos venido comentando, nos ha dejado algunos ejemplos donde yo como espectador me puedo sentir más cómodo.